estanterías. Hoy quiero hablaros de una obra muy especial para mí. Se trata del Poder del Medallón, la primera novela de la saga Reinos Fantásticos. ¿Por qué es especial para mí esta obra? Muy sencillo, porque la he escrito yo y en muy buena compañía además, ya que la escribí junto con mi sobrina Laura, que por aquel entonces tenía solo 10 añitos. Pero vamos al grano, ¿de qué trata El Poder del Medallón? Esta novela empieza con dos reinos, Baneval y Silver, que tras años y años de guerra deciden firmar la paz. Los monarcas de ambos reinos estaban ya a punto de sellar el trato cuando caen, de una forma muy misteriosa, caen enfermos. Al mismo tiempo aparecen unos extraños caballeros arrasando las tierras, las aldeas de Silver. Un mensajero le lleva la noticia a Nérida, la princesa de Silver, que decide viajar en compañía del príncipe Jairo de Baneval, con el que además se lleva fatal, y con el mensajero para averiguar quién está detrás de esos ataques. Por el camino, el grupo conoce a una joven campesina que les cuenta lo que sabe sobre los caballeros y les narra además una leyenda sobre un medallón mágico capaz de curar cualquier tipo de enfermedad. Nérida y Jairo se proponen entonces conseguir el medallón para salvar la vida de sus padres. El problema es que para hacerlo tienen que sortear los peligros de la Gruta del Miedo, que es donde está guardado este poderoso medallón. La tarea, que ya de por sí es difícil, se complica cuando el Rey Supremo, el malo del libro, empieza a poner trabas en su camino. Pero no quiero ser una destripanovela, así que no os voy a contar más sobre el argumento. Creo que ya os podéis hacer la idea de que en El Poder del Medallón hay mucha aventura, magia, acción y también un poquito su toquecito de amor, porque toda buena historia, desde mi punto de vista, lo tiene que tener. Como no os quiero destripar la novela, como decía antes, voy a pasar a la segunda parte del vídeo. Y como no puedo reseñaros mi propia novela, eso estaría muy feo, os voy a hablar un poco de cómo fue el proceso de creación. Me ha gustado leer y escribir desde siempre. De hecho, cuando era pequeña y mi madre me leía cuentos, solía inventarme la segunda parte. Amor a primera vista con la literatura, ¿qué le voy a hacer? Antes del Poder del Medallón ya había escrito varias novelas más, pero no me había atrevido a autopublicar ninguna hasta ahora. Esta novela la escribí, como ya he dicho antes, hace 4 años con mi sobrina Laura, cuando ella tenía 10 años y pico, casi 11, y yo tenía unos 22 años y pico. En aquel entonces mi sobrina Laura tenía un terrible defecto, era pegajosa, pero muy, muy, muy pegajosa. Estaba siempre pegada a mí. Aquel verano yo tenía muchísimas ganas de escribir, pero como siempre la tenía encima, era imposible hacerlo. Así que uno de esos días en que más calor hacía y teníamos que estar en el salón con el aire acondicionado puesto, porque si no, en verano en Almería te achicharra, le propuse escribir esta novela conmigo. La niña, por supuesto, accedió enseguida, así que dejamos a un lado las Barbie y nos pusimos mano a la obra. Saqué un puñado de folios, un par de bolis y empezamos a hablar sobre cuál sería la temática, mientras mi madre veía a Juan y Medio por la tele. Sé que es una forma un poco rara de empezar una novela, pero es que fue así. Mientras nos poníamos de acuerdo sobre la temática, yo medité que lo mejor sería hacer una novela juvenil, más que nada por la edad que tenía mi sobrina. Si tenía casi 11 años, pues no podía escribir para adultos con ella, porque si no, no lo iba a entender. Quería que le tomara cariño a la literatura. Decidimos al final hacer una novela de fantasía épica juvenil y, por cierto, no conseguí
cumplir la misión de que a mi sobrina le gustara la literatura, porque a día de hoy mi sobrina ni siquiera se ha leído todavía El poder del medallón. Sin comentario. En fin, cuando nos pusimos de acuerdo sobre la temática, empezamos a hacer una escaleta de lo que sería el argumento, y mientras íbamos trazando planes iban saliendo también los personajes principales. Al final de esa primera tarde ya teníamos clara la idea principal y habíamos hecho un montón de fichas sobre la personalidad de cada uno de los personajes. En la segunda tarde hicimos más fichas y ya empezamos a redactar la novela en sí misma. Ahí fue donde ya Laura se aburrió. Empezó a decir que le dolía la mano porque yo le dictaba todo el tiempo y desertó. Así que a la tercera tarde mi lapa particular se despegó de mí y yo pude al fin escribir tranquila. Todo lo que he explicado hasta ahora es la parte fácil. Escribí la novela en sí misma en un mes. Eso es la parte fácil. La parte difícil llega cuando abres el cajón después de haber guardado en él la novela durante a lo mejor 2 o 3 meses, la relees y ya te das cuenta de que no todo lo que escribes es oro. Ahí es ya cuando tienes que coger el boli rojo para tachar ya no solo palabras ni frases, sino párrafos y páginas enteras, y a veces incluso reescribir algunas escenas. Sobre todo si tiene un caso de adjetivitis aguda y de cursilería como tenía yo en aquella época. Que, por cierto, aclaro, en El poder del medallón no hay cursilería. Cuando la corregí me encargué de eliminarla toda entera. Después del segundo borrador y ya no obtener respuesta de la agencia literaria a la que la envié, dejé reposar la novela un tiempo más. De hecho es que olvidé que existía durante unos cuantos años. Recuerdo que si yo la escribí con 22 años, ahora tengo 27, o sea que ha llovido bastante desde que retomé la novela. Y ya cuando la releí, dije, vaya, pero si no está tan mal escrita, con unos cuantos ajustes la puedo autopublicar. Así que retomé El poder del medallón, que su título original era La gruta del miedo, y si os digo que la revisé 1.000.000 de veces para que quedara como está hoy, es deciros poco. Cuando ya consideré que estaba lo suficientemente bien escrita como que para que la leyeran otros ojos que no fueran los míos, se la pasé a mi madre, que ya había leído aquel primer borrador espantoso que escribí la primera vez, y se la pasé también a Ana Traves, una amiga escritora que además es mi lectora beta. Y cuando ambas, mi madre y Ana, leyeron la novela y me dieron su veredicto, y me dieron también unos cuantos consejos para mejorarla aún más, ya les di los últimos retoques y me lancé a autopublicarla en Amazon. Y veo que el tiempo se me está echando encima para no perder la costumbre, así que solo digo que si os gusta la literatura fantástica, que les deis una oportunidad a esta novela, que hay que dársela a los autores noveles y a los autopublicados, porque que sean novatos o que sean autopublicados no quiere decir que escriban mal. Hay que esforzarse mucho y ser muy valiente para dar el paso de autopublicar. Y eso, que le deis una oportunidad si os gusta la literatura fantástica, y si encima tenéis espíritu navideño, regaladla por Navidad o por los Reyes o como sea. Que en Amazon además la vendo bastante baratita, está a menos de 7 euros en papel. Y ya si dudáis sobre si queréis leerla o no, os recuerdo que en mi blog están disponibles los 5 primeros capítulos para descargarlo en PDF. En el enlace os dejo la descripción del blog, y si no queréis entrar en él para descargar estos primeros capítulos, os dejo también el enlace para que los descarguéis directamente. Y ya de verdad me despido, un abrazo y hasta el próximo día. Adiós.